Hola a todos, bienvenidos. Estamos iniciando desde la Asunción de Paraguay esta transmisión, una entrevista con el estigmatizado Giorgio Giovanni y el investigador Pier Giorgio Faria. Quisiera presentar a Giorgio Giovanni. Él es un estigmatizado. Queremos saludarles ya y agradecer su disponibilidad para esta entrevista. Buenas tardes, Omar, y buenas tardes a Pier Giorgio y a todas las personas que están conectadas con nosotros. Bueno, también ahora a Pier Giorgio, un saludo fraterno, gracias por tu predisposición para esta entrevista. Gracias, Omar, un saludo a ti, a Giorgio, Bon Giovanni y a todos los oyentes que están conectados con nosotros en este momento. Ya, Giorgio, quisiera empezar contigo, dado que en Paraguay hace 30 años estuviste por primera vez, aquellos jóvenes, aquellos niños hoy son grandes y tal vez no te conozcan, y desearía, si en muy breve resumen, ¿cómo iniciaste este proceso de ser parte de una misión del cielo que te da la Virgen? Sí, Omar, querido, siempre es un gusto, un honor recordar mi primera experiencia cuando he tenido el encuentro con la Virgen de Fátima el 2 de septiembre del año 1981. Hola, ¿me escuchas, Omar? Sí, te escucho bien, Giorgio. Y hace 31 años, casi, empezó esta mía odisea. Me apareció la Virgen en Fátima, Portugal, delante a la encina donde apareció a los 3 pastorcillos en 1917, y ahí cambió toda mi vida, porque esta aparición me dio una misión, la Santa Madre, de viajar en todo el mundo y de ahí empezaron también los fenómenos en mi cuerpo de los estigmas, porque ella, en esta visión que yo tuve, donde yo solo veía la figura de la señora celeste y la gente no veía nada, y 2 amigos que me acompañaron no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Yo estaba arrodillado pero cuando empezaron a aparecer los estigmas en las manos, todos miraron que este joven de 26 años empezaba a sangrar. Ahí fue mi primera estigmatización. Señales que se quedaron permanentemente hasta el día de hoy. Luego se presentaron 2 años sucesivos en los pies, luego en el costado, la frente y otros fenómenos que he tenido. Actualmente tengo las heridas solamente, entre comillas, solamente porque son muchas, en las manos, pies y costado. Desde ahí... ¿Podríamos ver algunas fotos? Sí. Desde ahí, yo no veo las fotos, pero si ustedes la ven, está bien. Ah, ya. Desde ahí empezó, digamos, mi misión, viajando por el mundo, sangrando casi todos los días hasta el día de hoy. Hoy, pero la sanguinación es más dilatada, es decir, pasa el fenómeno cada semana o cada mes, pero es frecuente, siempre lo mismo. Los mensajes indicativamente me hablaron de 3 cosas principales: la próxima segunda venida de Cristo, la presencia de seres extraterrestres
y la denuncia que tengo que hacer, como estoy haciendo, del anticristo, que es el mal del mundo, las guerras, el hambre, que los potentes causan el hambre, la contaminación y la denuncia de la criminalidad. Y en la medida que puedo ayudar con unas asociaciones humanitarias a los niños que sufren. Básicamente esta es mi misión. Y casi estamos llegando al epílogo. Esto en síntesis, Omar. Gracias, Giorgio. Ahora con Pier Giorgio, ver cómo se inicia. Creo que acompaña a Giorgio desde antes de tener los estigmas y él habla de que tiene que revelar la realidad de la presencia extraterrestre. En tus investigaciones has comprobado esa presencia. ¿Cómo te iniciaste, Pier Giorgio? Sí, Omar, conozco a Giorgio porque en el año 1988 conozco a Eugenio Siragusa y desde la primera vez que yo puedo hablar con Eugenio en teléfono, él me dice que tenía que ir a conocer a este joven y a su hermano, o sea, Giorgio y Filippo Bongiovanni, porque él me decía que era importante que yo conociera a estos jóvenes. Y así fue, conocí a Giorgio, lo frecuenté antes de las estigmas y claramente el hecho de la estigmatización para mí fue traumático, porque opino que nadie pueda pensar que un amigo o un joven que tú conoces pueda vivir una experiencia tan extraordinaria. Y las estigmas de Giorgio, como fenómeno que la ciencia no entiende, en el sentido que no llega a explicarlo, es un fenómeno mucho más arriba del desarrollo que hasta hoy hemos tenido en la ciencia médica. Y yo fui presente en varias ocasiones donde médicos, psiquiatras, psicólogos pudieron visitar y analizar las estigmas de Giorgio, evaluar su condición psíquica, etc. Entonces es un fenómeno real, es un fenómeno que se queda en la misma forma desde más de 30 años, es un fenómeno que los científicos, repito, no saben explicar, simplemente dicen es un fenómeno real, pero es un fenómeno que nuestra ciencia no llega a entender. Yo, a empezar de aquella época, empecé también gracias al hecho de ser un seguidor, como podemos decir, amigo de Eugenio Siragusa contatado, me interesé a la visita extraterrestre y llegué a trabajar en la televisión nacional italiana y en otras televisiones de varias naciones del mundo, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica también, siempre para intentar explicar a la gente que esta visita extraterrestre es real, no es una creencia, es una visita científica que pero los potentes del mundo, digamos los gobiernos, pero sabemos que hay potentes más arriba de los gobiernos que manejan todo, y los potentes no quieren que la sociedad humana sepa de esta visita, no porque ellos tengan miedo que la gente sepa que somos visitados, tienen miedo los potentes de la filosofía, de los conceptos espirituales, de los conceptos sociales, de los conceptos de justicia, de hermandad, de paz, que estos seres quieren enseñarnos. Entonces es un tema muy complicado, es un tema muy debatido a nivel mundial, pero es un tema real. O sea, hoy, después de 30 años de colaborar con Giorgio, de haber investigado muchos casos de contacto, también lo de Antonio Ursi, que hasta hoy es el más importante contactado que graba naves a nivel mundial, podemos decir sin dudas que somos visitados y es real, es científico. También en el septiembre del año pasado, el Pentágono mismo, exactamente la Marina Militar Americana, confirmó que estos objetos volantes no identificados, muy adelantados a nivel tecnológico, vuelan en nuestros cielos. Entonces, terminó el concepto de la creencia
en los ovnis, en los extraterrestres, y hemos llegado a través quizás del ente más importante a nivel mundial, que es el Pentágono americano, el centro de la fuerza militar norteamericana, que admite delante a todo el mundo que el fenómeno es real, es concreto, es un fenómeno que se puede medir, y dejaron también la libertad a los pilotos de los cazas, de los aviones cazas militares americanos, de testimoniar delante a los medios públicos lo que ellos habían vivido, y yo he podido escuchar a varios de estos pilotos que dicen que las capacidades técnicas de estos objetos no identificados son extraordinarias y mucho más arriba de la tecnología más adelantada que tiene Estados Unidos. Entonces, pienso que hoy entramos definitivamente en el ámbito científico de la visita extraterrestre. Todavía la humanidad no se ha dado cuenta, pero esto ya pasó. Ok, gracias, Pierre. Giorgio, nuevamente contigo, dado que tienes la misión de revelar el tercer mensaje de Fátima. La manifestación de la Virgen en el 1917 fue muy intensa, muy profusa, muy fuerte, como para que la humanidad pudiera entender que realmente existe el mundo espiritual que hasta hoy la humanidad se niega a aceptar, por lo menos en su gran mayoría, su existencia. Por eso quisiera ir un poquito hacia atrás, Giorgio, si me permites. No es hoy, no es ahora que el cielo se comunica con la humanidad, sino ya tenemos casos. De hecho, desde la crucifixión del Cristo hasta hoy tenemos muchísimos estigmatizados. Tenemos el caso de Ana Caterina Emmerich, que da anuncios muy profundos de lo que podría suceder en la humanidad. Ella tiene una visión, ve al Cristo después de la crucifixión ir al infierno, ve que es encadenado a Lucifer y tirado en el lago de fuego, pero que saldría 60, 70 años antes del año 2000 libre. Pero mucho antes que él, otras partes de su ejército saldrían afuera a atentar al hombre. Eso era en el año 1813, 15 aproximadamente. En el 1884 el Papa León XIII tiene como una secuencia a la información que el cielo quiere dar a la humanidad y le da una visión al Papa León XIII en donde él escucha una conversación entre Satanás y Jesús, en donde le pide autorización de tentar a su iglesia. Y Dios, o sea, Jesús le autoriza entre 75 a 100 años tentar a la humanidad. Lo llamativo de esto es, Giorgio, que 60, 70 años antes, y si mucho antes de la liberación de Lucifer, para tentar a la tierra tenían que salir libres parte de su ejército. Es muy coincidente y llamativo que se desarrolle la Primera Guerra Mundial. Y en el 1917 que la Madre Celeste o el cielo se manifiesta muy fuertemente para decir: nosotros somos presentes y estamos, por decirlo de alguna manera, controlando vuestras actividades. ¿Será que es así, Giorgio? Sí, es correcto lo que has dicho, y creo que cuando en las visiones de Anna Caterina Emmerich Satanás pide el permiso y que esto, digamos, empieza en su fase alta hace 70, 80 años atrás, 70 años en forma más precisa, y 75, digamos, es porque la tentación más alta que tiene el hombre empieza en el 1945, porque en 1945, años después más o menos, el hombre, tentado por Satanás, por las fuerzas negativas, por el demonio, llaman como quieran ustedes, empieza la era nuclear, la bomba atómica, que es el verdadero infierno para el hombre. Un infierno que si el hombre lo usa, lo podría usar en contra de sí mismo
aniquilaría totalmente y para siempre la vida en todas sus formas conocidas, menos que algunas formas animales al estado larval, aniquilaría toda la vida para siempre o por un tiempo ilimitado o enorme. La era nuclear con las bombas atómicas, la energía nuclear, el centro del poder más alto que tiene, llamámoslo Satanás, Lucifer, el demonio, el mal, que el hombre personifica. La profecía de Fátima, la profecía de Garabandal, la profecía de La Salette, las profecías de los estigmatizados como Anna Caterina Emmerich, como el Padre Pío, como Teresa Neumann, como vuestro servidor que le está hablando esta noche y otros, la aparición de la Virgen de Medjugorje, la aparición en Sicilia de la Virgen del Etna, la aparición, la lagrimación de la Virgen de Siracusa, y puedo hacer una lista enorme, todos, empezando por la más conocida, sin lugar a duda, que es la profecía de Fátima, hablan de Satanás, hablan de el anticristo y hablan de un momento crucial para el hombre, el momento más alto de la manifestación del mal. Y empieza exactamente hace 75 años atrás, donde el demonio tiene su más alto poder. Sin embargo, la misma Virgen anuncia a Fátima en otras apariciones que gracias a su corazón inmaculado, a su misericordia y a la misericordia de su Santo Hijo el Cristo, Satanás será derrotado. Luego, después, pero de un gran sufrimiento y de una gran guerra. De cómo lo describe la guerra la Virgen, donde en pocos minutos se van a morir millones de personas. Las visiones de Anna Caterina Emmerich, el Padre Pío, la misma Apocalipsis hablan de una guerra que llaman a través de un nombre de una batalla, Armagedón, donde en pocos minutos, la misma, o en pocas horas, la misma Biblia, en el último libro de la Revelación o Apocalipsis, escrito por San Juan, habla de una guerra que hace morir miles y miles de personas en pocos minutos o horas. Entonces, ahí también tenemos el arma nuclear. Entonces, el poder más alto que tiene el anticristo en este momento tiene dos armas, una a la derecha y una a la izquierda. La derecha es el arma atómica, que le sirve en el momento que se siente perdido, derrotado, herido a muerte, la puede usar como herramienta final para último delirio o capacidad de defensa para tener su poder. En la izquierda tiene otra arma que sigue usando y que le permite detener el poder mundial en el mundo hoy, que es el dinero. Esta es mi misión, Omar, hacer el resumen, el sumario, el anuncio de todos estos santos que hemos nombrado y sobre todo el anuncio que hizo el Cristo en el Evangelio y sus apóstoles. Pues yo soy, no quiero decir el último, pero soy una persona mística que tiene esta tarea de anunciar en poco tiempo, en pocos años, los últimos eventos antes de la segunda venida de Cristo. Ya, gracias, Giorgio. Pier Giorgio, regresando
a la aparición de la Virgen el 13 de octubre. Ella hace un milagro en donde más de 70.000 personas ven bailar el sol. La pregunta es, ¿el sol que baila o es otra cosa? Que En mi sería para opinión, nosotros ahora los ovnis, o naves celestiales. sí, Omar, es que tenemos que revisitar los conceptos que nos han enseñado en el ámbito religioso, porque en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, se habla de extrañas nubes que se paran arriba del pueblo de Israel, nubes que se quedan ahí hasta un año. Ahora sabemos que alguna nube hecha por vapor aqueo se puede quedar en un lugar parada un año, y entonces estas nubes son otra cosa. La palabra original que se encontraba en la Biblia, en el idioma original judío, es kavod. El kavod es algo que tiene a que ver con algo que se mueve, es un vehículo. Pero hoy no es fácil entender todo esto, Omar. Pero ya Eugenio, sobre todo Giorgio, hablan de los ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. Entonces, el aspecto cósmico tiene mucho a que ver con el aspecto espiritual. Son la misma cosa, simplemente que nuestra tradición religiosa no lo transmitió en la forma exacta, pero tenemos muchos hechos que se encuentran en la Biblia donde esto se puede entender. O sea que tenemos la presencia de seres que no son de este mundo. Y no quiero decir que los ángeles sean astronautas de otros mundos, son algo de más importante. Y entonces la gente, para entender todo esto, necesita que haga una investigación, que tiene que estudiar este tema, porque también en las pinturas sagradas encontramos estos platillos. Pinturas que tienen 1, 2, 4, 5 siglos de antigüedad. Entonces, la visita extraterrestre es una visita angélica que tiene mucho que ver con la parte mesiánica de la profecía del Cristo. Y entonces, siendo que en Fátima la Virgen quizás da la profecía más importante que se relata al Apocalipsis o al libro de la Revelación de Juan, entonces ahí no era el sol que se movía, porque si se mueve el sol, el sistema solar fracasa. Era algo, un instrumento, algo de extraño que se mostró delante a los ojos de las 70.000 personas que estaban en la cueva de Iría, el lugar donde se daban estas visiones que tenían los tres pastorcitos. Entonces, sí, la nave de Fátima del 13 de octubre, o sea, el sol de Fátima era una nave, fue fotografiada también. Existe un documento fotográfico donde se ve este disco de color plateado en el cielo. Entonces, ¿qué pasó? Que este gran aparato se puso entre el sol y la gente que se encontraba ahí, y hizo todas las cosas que la historia nos ha enseñado. Y quiero agregar a todo esto que también el Papa Pío XII, me parece, en los jardines del Vaticano, pudo ver con sus ojos el mismo fenómeno. Es decir, que el fenómeno se repitió y lo vio solo el Papa. Y esto quiere decir que no era el sol que se movía, porque, como ya he dicho, sería un desastre astronómico si el sol se movía de su lugar y se acercaba a la Tierra. Rompería las órbitas, un problema enorme. Pero que el sol se movía se podía decir en el año 1917, donde la ciencia astronómica era primordial. Hoy, a través de un estudio, y no soy el único investigador, muchos investigadores antes que mí habían entendido la parte ufológica de la manifestación de Fátima, pero es un tema delicado que tiene que ser explicado bien para no dar lugar a cosas equivocadas. Muchas gracias, Pierre. Giorgio, nuevamente contigo.
el mensaje de Fátima creo que tiene una parte importante y tal vez por eso la Virgen insiste mucho y te elige a ti para difundir ese mensaje y que se tome conciencia en la humanidad. Una parte que hoy podemos ver en el desenvolvimiento de la humanidad es aquella que dice que en ningún lugar hay orden porque Satanás ha tomado los más altos puestos como control. Y tal vez por los frutos, como dice el Maestro Jesús, reconoceréis quiénes son. Los gobiernos de la tierra hoy lo único que hacen es guerra, distribución de drogas, o sea, no hay principio de vida que respeten. Quiere decir que está anidado esa inteligencia negativa que dice la Virgen y está en pleno cumplimiento el tercer mensaje de Fátima. Sí, el mensaje de Fátima se está cumpliendo, estamos en la parte final. Falta una guerra mundial que obviamente si el hombre quiere cambiar podría evitar, pero no lo va a hacer. Y falta la segunda venida de Cristo y antes, pero unas señales en el cielo grandísimas, extraordinarias, que la Virgen en Fátima me había preanunciado, hablándome directamente, creo, por la primera vez, sin parábolas, sin simbología, sin misticismo, directamente me dijo la Virgen, seres cósmicos viajarán del cosmos, visitarán la tierra y vendrán en nombre de Dios. Entonces, tan clara esta profecía que se está cumpliendo en las naves extraterrestres, los ovnis, el fenómeno mismo de Fátima, las naves de Antonio Urzi, y los contactos extraterrestres de los últimos 100 años, son la profecía de Fátima que se cumple. La Virgen habló también de la visita de su hijo, del juicio, y del establecimiento en el mundo del reino de Dios. Entonces la Virgen no habla de final del mundo, habla de un sacrificio, de un sufrimiento y luego del reino de Dios en la tierra. Estamos en estos últimos tiempos, exactamente. Ya. La visita extraterrestre tiene una relación directa con el mundo espiritual, Giorgio. Sí, claro que sí, Omar, tiene una relación directa. El mismo nombre, ángel, quiere decir mensajero. Entonces, son seres de otros mundos y de otras dimensiones que nos visitan para darnos conceptos donde nosotros tenemos mucho poco conocimiento, o sea, la parte de la ciencia espiritual. O sea, hoy estamos en el tiempo, gracias a estos seres, a ese contacto que, como justamente dijo Giorgio, también la Virgen en aquellas palabras, en la segunda mitad del siglo XX, seres cósmicos vendrán de lugares lejanos del universo en el nombre de Dios. O sea, son mensajeros de un nuevo concepto de sociedad, son mensajeros de un nuevo concepto de justicia, son mensajeros de un nuevo concepto de hermandad, que la humanidad o sí tiene que aprender para no autodestruirse. Y entonces ellos tienen mucho que ver con la parte espiritual y nos traen una cosa importantísima, que es la ciencia del espíritu. O sea, en un mensaje que escribió Eugenio Siragusa, los seres dicen, cuando hay un desequilibrio entre la ciencia de la materia y la ciencia del espíritu, hay una situación que se vuelve a ser muy peligrosa para las humanidades que pueden, a causa de una ciencia no ética, no desarrollada en forma ética, pueden acabar con una gravísima autodestrucción nuclear. Y entonces hoy esto es realidad. Termina de ser un concepto cósmico espiritual y viene a ser un concepto social, un concepto histórico que estamos viviendo, donde nuestra ciencia, de donde viene la tecnología, está acabando con el medio ambiente y con las armas nucleares pone a riesgo la sobrevivencia del ser humano. Y esto entonces es puesto en una forma muy exaltada de estos seres
que dicen que tenemos que desarrollar un conocimiento científico espiritual, porque nosotros no somos el cuerpo, nosotros somos espíritu, inteligencia adentro de un cuerpo. Y entonces una creencia no puede dar lugar a un hecho científico como es el cuerpo. Tenemos que entender que existe una ciencia del espíritu, repito, esto nos dicen estos seres, y poner en equilibrio todo esto. Y la presencia de estos seres, como ya he dicho, es ya en los libros sagrados antiguos. Ellos siempre han seguido el desarrollo de la humanidad y hacen parte de la espiritualidad, y el mensaje que ellos llevan a nosotros, más que científico en términos material, es científico en términos espirituales. Esta es el verdadero corazón de la visita extraterrestre, que todavía la ufología racional no quiere aceptar, equivocándose en una forma dramática, o sea, sacando afuera de esta manifestación la parte más noble e importante que quizás podía salvar la humanidad. Gracias, Pierre. Giorgio, hablamos de naves interestelares extraterrestres. Jesús anuncia su segunda venida acompañado de 12 legiones de ángeles. ¿Podría tú a nivel espiritual explicar lo que significa eso? Significa que los seres que acompañan a Cristo, que lo conocen, que viven en las dimensiones donde vive el Cristo, son seres multidimensionales. Lo que en la Biblia se llaman ángeles no eran seres que la gente tenía visiones mentales o sueños solamente. Eran seres concretos. Bajaron en la gruta donde nació el Cristo y lo vieron los pastores. Lo vieron cuando Cristo se fue al cielo, lo vieron en la resurrección. Seres que se veían también físicamente, no solo a nivel astral espiritual. Entonces tenemos dos categorías de seres que son las legiones de Cristo. Seres humanos como nosotros, pero que vienen de otras dimensiones, de otros planetas, y seres espirituales, astrales, que no tienen un cuerpo como nosotros, pero tienen un cuerpo de energía. Hoy estos seres los llamamos extraterrestres, seres de luz, alienígenas, pero son los mismos seres que hace 2000 años, invisiblemente y a veces en forma visible, acompañaban al Cristo. Hoy tenemos la capacidad de entender que el universo es infinito, hay miles, billones de estrellas, de galaxias y de mundos, y es posible, para nosotros es cierto, totalmente cierto, que hay habitantes de otras galaxias y de la misma nuestras, de otros planetas, que forman parte de la gran familia, donde todos reconocen a Dios, al Creador, así como lo reconocemos nosotros. La diferencia es que ellos lo aman, le obedecen, y nosotros no. Estos tres también quiero agregar a otra cosa, a la charla y a lo que explicó perfectamente Pier Giorgio. Estos seres tienen la tecnología, la capacidad de entrar también en el mundo del más allá, de los muertos, digamos, entre comillas, de los seres que han en el cuerpo, que han traspasado y que viven en la dimensión donde no hay cuerpo, los desencarnados. Estos seres extraterrestres, con su tecnología, pueden comunicar y visitar estas otras dimensiones y salir. Entonces pueden entrar en el mundo espiritual y salir. Esto es lo que un día vamos a lograr nosotros,
Y aquel día nos vamos a dar cuenta que la muerte no es nada más que una puerta dimensional para ir a otra dimensión donde siguen viviendo seres como nosotros, que pero en aquel momento no tienen cuerpo y son en espera de una reencarnación y luego lo van a tomar. Estos seres con sus naves pueden entrar en el mundo espiritual y salir también. Esto es lo que va a pasar cuando regresará Cristo, que va a romper el muro, como teníamos el muro de Berlín. Aquí hay un muro que no nos permite de ir en el más allá. Cuando regresará Él, este muro se cae y todos vamos a ver la otra dimensión y viceversa. Sí, Giorgio, disculpa. Quiero continuar contigo, dado que se habló de la parte espiritual. O sea que Jesús Cristo, al regresar a la tierra, o sea, hace 2000 años, su sacrificio fue para salvar los espíritus encarnados en la tierra. Y nos deja una enseñanza, una vivencia de sus leyes, para que en este retorno aquellas almas que la cumplieron puedan tener esa vida eterna y heredar el paraíso, Giorgio. Sí, cuando Cristo regresará, va a juzgar las almas que están en el más allá y las almas que son encarnadas en nuestra dimensión. Las dos, porque el mundo dimensional terreno no es solamente un mundo físico. El mundo terreno tiene también una dimensión espiritual. La tercera dimensión es física y tercera dimensión espiritual. Aquellos que no tienen el cuerpo viven en una forma etérica, no permanente, provisoria, para luego tomar el cuerpo. Cristo regresará y juzgará las almas que están en el cuerpo y las almas que están afuera del cuerpo, y juzgará por los frutos, por los hechos, no por las ideas. Ya, gracias. Desde que has tenido las experiencias con la Virgen, con los seres de luz, eso continúa hasta el día de hoy, y creo que ayer tuviste una experiencia bonita, fuerte. Si hay posibilidades de compartir hoy esa experiencia, Giorgio. Sí, querido, si me dan la oportunidad de ver las fotos, la puedo explicar. Si no, hago una síntesis y ustedes la vean si yo no puedo verla, porque me recuerdo todo. Ya. Entonces, ayer nos encontramos en el Océano Atlántico, en la parte nordeste de Uruguay, en Rocha, departamento, y oriental en el Océano Atlántico, en una ciudad, un pueblo que se llama La Paloma, y con Sonia Lea, mi esposa, y con dos amigos conocidos también de ustedes, Erika y Almendras, Jorge, el periodista amigo nuestro. Estamos esperando por 2 días el amanecer famoso que se da en esta parte muy linda de Uruguay, delante del océano, en el mismo Océano Atlántico. Y a las 7:37 exactamente, inspirado por el cielo y con Sonia, empezó esta experiencia. Para mí era ya suficiente que el sol espiritualmente me hablaba, que contemplábamos el sol con su majestuosidad, y para nosotros, que sabemos que representa el sol, su energía creativa, los genios solares, la energía crística, ya era suficiente que el mismo sol aparecía en estas fotos extraordinarias, así como es, natural. Sin embargo, hizo el sol mismo, o
si ustedes quieren, con los seres de luz, hicieron juegos al sol, entonces empujando adentro de la máquina fotográfica de alteraciones de la máquina, pero de energía, el sol. Esta es una segunda fotografía donde el sol empieza a subir de forma natural, extraordinaria, pero luego empieza a hacer cosas muy forma bellísima, ya para mí es como si él nos hablaba. Pero luego empieza y yo le digo a Sonia, mira qué está haciendo el sol. Y aquí está otra foto extraordinaria, es un reflejo de la máquina fotográfica. Pier Giorgio me puede ayudar después en la explicación técnica que no me compete, pero a mí yo puedo dar la explicación espiritual. Y aquí sí puede pararse o también se puede hacer un acercamiento. Aquí el sol hace algo realmente sorprendente, extraordinario. Son 3 soles, parecen, pero no circulares. Parece un águila solar, parece la forma solar del sol como los antiguos lo adoraban. Sin embargo, no es un truco de la máquina, es de la cámara fotográfica. Así yo me puse delante a propósito porque nosotros veíamos así lo que estaba haciendo. En otra foto hay un acercamiento, si lo podemos ver, así aprecian más de cerca. No, no es este, es otra foto, no importa. El sol aquí se expande más, las 3 soles, digamos, 3 luces grandes al lado del sol. El mensaje que recibí es un mensaje muy emocionante porque explica cómo si el sol tiene adentro de su seno el Padre, el Hijo y la fuerza creativa que es el Espíritu Santo, que nosotros llamamos, identificamos en el átomo de hidrógeno. Esto que están mirando en el mar, que nosotros veíamos con nuestros ojos. Ahora, si lo veíamos solamente nosotros y lo veía solamente la cámara fotográfica y nadie veía esto, no tengo idea. Puedo intuir que es un fenómeno que nuestros ojos físicos, los ojos físicos de Sonia, el mío y de la cámara fotográfica veían este fenómeno impresionante, que no tengo idea cómo medirlo, porque son millones de kilómetros o solamente un fenómeno que teníamos que ver nosotros. Aquí el sol toma otra forma y que yo llamo la danza del sol. Lo que hablaba Pier Giorgio de Fátima, es muy probable que la gente vio esto, este sol que hacía esta danza, este baile, y en estas fotos que estamos mirando, hasta al final, cuando el sol, mira, aquí parece un ojo con un halo. Pierre puede explicar más. Yo la llamé la danza solar crística por darnos un mensaje. De hecho, el mensaje habla a nosotros diciendo que nadie se da cuenta de la magnificencia que tiene este astro, que es el contenedor de la energía crística. Esta es una foto extraordinaria, hermosa, que es una serie de fotogramas que Sonia hacía una tras de la otra. Hasta el final, que el sol se queda, regresa a su forma natural. Y aquí parece un ojo grande, crístico, y en la parte
en las últimas fotos, que son creo 18 o 19, se puede apreciar que el Sol regresa a su forma natural. Aquí es su forma natural como cuando amanece en cualquier lugar del mundo. Esta experiencia es el inicio, antes que aparecía, y bueno, estamos mirando otra vez las fotos, aquí empieza el fenómeno, y esto lo puede explicar Pier Giorgio, estas fotos que estamos mirando. Bien. Sí. En la antigüedad, las civilizaciones sabían mucho más que nosotros de la parte espiritual de la creación. Y entonces, así como nos faltamos en la parte humana que Giorgio explicó, o sea, que la tercera dimensión es material y también etérica o espiritual, pero siendo que nosotros, como está escrito en la Biblia, somos también a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la imagen semejanza es que también la creación tiene su parte espiritual. Y esto los antiguos lo sabían bien. El hecho que en las antiguas religiones había el dios Ra, el ojo del dios Ra, el ojo del dios egipcio Horus, y el dios o el disco solar alado que hemos visto en los babiloneses, los sumerios y los egipcios. Este sol alado, si lo miramos con atención, vemos que es prácticamente igual a la forma que tomó el sol mientras Giorgio estaba viviendo esta experiencia. Entonces, opino y estoy seguro que esta manifestación quiere decirnos que tenemos que tomar en cuenta la parte de las leyes espirituales para poner equilibrio en nuestra civilización muy desequilibrada que está acabando con la vida del planeta y de la humanidad misma. Entonces, estas fotografías, en mi opinión, es casi un retomar este antiguo conocimiento y ponerlo, marcarlo a través de una imagen fotográfica para decirnos que nada cambió. Las mismas leyes y las mismas manifestaciones que quedaron grabadas en las imágenes de los sumerios, de los babiloneses, de los egipcios, hoy son las mismas, iguales en su forma artística. Entonces, el sol alado que dibujaron estas civilizaciones es el mismo sol alado que Giorgio ha fotografiado ahí en la playa de Uruguay. La misma manifestación, para decir que cambiaron los aspectos exteriores de nuestra civilización, pero las señales que el universo, el sol o la naturaleza nos da son las mismas para recuperar la parte más noble e importante que hace parte del hombre que hemos perdido, y esto nos está poniendo a riesgo de sobrevivencia. Entonces, para mí el discurso que queda grabado en las fotos que fueron sacadas por Sonia Lea junto a Giorgio son un mensaje que hoy llega a nosotros no a través de un contactado, llega a nosotros de los seres de luz directamente por ellos. O sea, ellos han hablado a nosotros poniendo su mensaje en estas imágenes que Giorgio y Sonia han podido grabar. Entonces, para mí es un hecho importantísimo, un hecho científico, porque fue grabado por un aparato tecnológico, no es una pintura, no es un grabado en roca o piedra o algo, y un hecho histórico que quizás hoy no lo entendemos, pero en el futuro seguramente la historia hablará de todo esto. Ya, excelente. Sí, Giorgio. Gracias, Pierre. Quiero agregar algo que quiero decirte a ti porque eres un mensajero de Cristo y quiero decir algo más que no escribí en el mensaje. Si me das permiso, lo hago. Sí, por favor. Estos seres que vienen del Sol y de otros soles son los artífices de estas manifestaciones, y serán ellos que se manifestarán al mundo por la primera vez en la historia de la humanidad. Ni siquiera en Atlántida
se manifestaron directamente. Se manifestaron a través de seres extraterrestres subordinados. Estas experiencias que yo he tenido tiene escondida algo místico. El único genio solar que se manifestó en forma directa ha sido Jesucristo. Todos los demás seres han sido personificados, condicionados, contactados. Y me refiero a grandes maestros. Ellos, cuando bajará el Cristo o antes, manifestarán su esencia en la tierra. Entonces, estas fotos humildes, con aparatos modestos, son para ser pioneros de una manifestación gigantesca que los soles, los genios solares que viven adentro del sol, harán en la tierra para manifestar su gran potencia. El contacto masivo entre los hombres será con estos seres, que usarán la materia para manifestarse. Serán materia de plasma solar, se manifestarán con sus naves solares y dirán: nosotros somos aquellos que han, por voluntad del Espíritu Santo, de la fuerza creativa, aquellos seres que lo crearon, somos nosotros. ¿Quieren vivir o quieren desaparecer y regresar a ser animales marinos, de donde lo hemos sacado? Y ahí se separará el grano de la cizaña. Hai capito, Pietro? Interessante, no? Molto Hermoso, interessante. bello. Gli Elohim si manifesteranno direttamente. Ya. Che gli Elohim vivono nel sole, sono i geni solari. Una pregunta que probablemente tenga relación a eso, recordando a Jesús cuando dice: yo soy la luz del mundo. Es el sol. Lo que ayer fotografió Sonia Lea estaba adentro, en carne, hueso, alma y espíritu del joven de Nazaret. Porque el sol no hace solamente los fenómenos que en aquellas pocas fotos en forma modesta hemos apreciado todos nosotros ayer y hoy. El sol puede tomar forma humana, él directamente. Y lo hizo hace 2000 años con Jesucristo y lo hará otra vez cuando regresará y se presentará a nosotros a través de Jesucristo, como Jesucristo. Se hará carne y sangre. Él, ojo, pero él nos ha dicho que tiene partes de él en forma de hombres y mujeres en la tierra, es decir, algunos espíritus solares que él ama viven hoy en medio a nosotros. Y algunos de ellos son parte de nuestra familia espiritual. Y él quiere recordar esto. Hay otras familias espirituales en el mundo, hasta desconocidas, que son parte del Sol, del Padre Sol, pero también nuestra familia espiritual tiene unos enzimas que él parió en la tierra y no por casualidad Sonia Lea hizo estas fotos porque ella tiene que ver con, y otras madres como Sonia Lea tienen que ver con estos seres. Y nosotros somos agradecidos y modestamente aquí estamos para servir y agradecemos esta manifestación que queremos tener reservada, no la vamos a poner en la CNN de Estados Unidos, no nos interesa, pero entre nosotros, amigos, hermanos, y la podemos divulgar así como la estamos divulgando. ¿Será que hay Omar, hay sí, una puedo relación? agregar. Sí, Perdón. por favor.
Sí, todo esto que dijo Giorgio, que quizás a una persona religiosa puede parecer herético, casi que hay que llevar el Bon Giovanni en el medio de una plaza y quemarlo otra vez, en realidad es una verdad que encontramos en todas las iglesias del mundo. Yo quiero recordar que cuando el cura levanta el Santísimo con adentro la hostia sagrada, el Santísimo tiene la forma del sol. ¿Por qué queda este símbolo en nuestra religión católico-cristiana? Quiere decir que algunos conceptos han quedado también en nuestra religión, los tenemos delante a nuestros ojos, pero no los vemos. Pero hay una razón, y la razón es la que ha dicho Giorgio, si el Santísimo que tiene adentro la hostia sagrada, que el cura parte en 4 partes y se la come, tiene un significado profundísimo del por qué el Santísimo es un sol. Esto quería agregar, Omar. Ok, gracias. Excelente la explicación, la aclaración para muchos. Para ir, Una última pregunta, querido. sí, la relación que existe entre el Padre Sol, porque hablamos del Padre Sol, y de la Tierra, que puede ser la Madre Tierra. ¿Cuál es la relación espiritual que existe entre ambos? La relación es que el Padre Sol lo llamaban padre las antiguas civilizaciones porque él es el creador del sistema solar. Él no es creador solamente a nivel físico, cósmico, es un creador etérico, es decir, él programa su evolución desde el principio hasta el final, hasta que termina la vida del sistema solar. El sistema solar, la vida termina después de alrededor de 9.500, 10.000 millones de años. El Sol tiene 5.000 millones de años, un poquito alrededor de. Y si quieren escribir en la agenda, entre 5.000 millones de años desaparecemos todos. Y entonces podemos vivir 5.000 millones de años más. Pero la vida es eterna porque el Sol cuando termina su vida implode y se come todos los planetas, las inteligencias solares, las inteligencias humanas que viven en los planetas, se reencarnan, si necesitan reencarnarse, en otros sistemas solares. O renacen de acuerdo a la inteligencia cósmica que forma otros nuevos sistemas solares, y así al infinito. La Tierra es una esposa del Padre Sol. Se llama madre porque es concebidora y partorisce, da a la luz todos los frutos que nos dan vida a nivel físico y etérico. El Sol es el concebidor, es el Padre, lo que da el semen. Y entonces la Tierra, a pesar de su grande sufrimiento, de su gran enfermedad que hemos causado nosotros, sigue siendo una esposa del Padre. Y entonces el Padre no va a permitir a nosotros que la vamos a destruir. Es muy fácil que el Padre nos destruya a nosotros, salvando los elegidos, que destruir la Madre Tierra. Así es en todos los soles del infinito. Cada sol tiene adentro de su núcleo central la inteligencia divina. Y no es única solamente por este sol. Todos los soles la tienen. Todos los soles son nosotros. Cada sol no dice yo, dice nosotros. Porque en todos los soles está el Espíritu Santo. Y ahí es cierto lo que dice la religión católica, la nuestra. Dios es uno, pero Dios en el sentido de Espíritu Santo, el creador de todas las cosas. Dioses o representantes del Espíritu Santo hay muchísimos, tanto cuantos son los soles del universo, tanto son los dioses del universo. Billones, billones y billones. Gracias, Omar. Excelente,
excelentes las enseñanzas, Giorgio, recibidas de ti. Ojalá tengamos otra oportunidad para ir ampliando, porque hay, a es disposición. como Grande. un abrazo grande y gracias. No sé si querés dar un último saludo de despedida a Pier Giorgio. Sí, gracias Omar, fue un honor participar a esto junto a Giorgio, que ha vivido esta experiencia extraordinaria, una experiencia que es importante para él, para Sonia y para todos nosotros, que amamos esta verdad, que luchamos para difundirla en este mundo de oscuridad. Entonces estoy agradecido a ti, Omar, que me invitaste. Un saludo a todos los che hasta ora han quedato con nosotros e a tutti gli amici italiani un grande abbraccio a tutti voi e ci vediamo presto di nuovo online. A presto. Saluto a tutti. Gracias, muy amables. Un abrazo fraterno.